¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ángel Marino Cárdenas. Soy estudiante de la San Martín de Porres. Actualmente curso el octavo ciclo de la carrera de Derecho. Y bueno, con ánimos de poder continuar esta grabación, eh, mencionaría un comentario bastante breve sobre el artículo 244 del Código Penal, que hace referencia a concentración crediticia. Bueno, para poder comenzar, eh, el artículo hace referencia primero hacia un sujeto en específico, cual tiene y ostenta un poder o una posición privilegiada en el sentido de que va a poder manejar la acción, pero no delictiva que se pregunta, sino lo que va a manejar es el fondo de la acción. En cuanto a poner un ejemplo, es si un administrador eh, pueda conceder en beneficio de un particular, pero sin que necesidad haya requerido habiendas o en aras de que haya cometido o haya cumplido con todos los requisitos para poder con, tratar de concentrar una relación con el administrador. Obviamente, en esa acción, primero podemos ver que es dolosa, ya que hay conocimiento por parte del sujeto activo. Y en cuanto a la acción de fondo sobre el beneficio que pueda incidir, es bastante cuestionable, ya que la finalidad que puede ser, si bien es cierto, puede ser oneroso, no necesariamente esta onerosidad tenga que ver con el beneficio o el goce del monto acumulado, sino de que lo percibido por la entidad o por cualquier gobierno que pueda manejar estas acciones eh, puedan incidir sobre el bienestar social en cuanto a los cobros o beneficios que puedan brindar. Por dar otro ejemplo, podemos ver sobre la competencia en cuanto a contratos estatales. Si bien es cierto, el Estado podría contratar con un privado A, también puede contratar con un privado B. Pero si el administrador que realiza esta acción para poder filtrar a privados beneficia a uno y no necesariamente tenga que beneficiar al otro, pero simplemente lo deja de lado y beneficia al otro, simplemente estaría malversando sus funciones en cuanto a un beneficio propio. Sí, ahora, también los fondos públicos es bastante incidente y reiterado sobre los problemas que tenemos hoy en común sobre la administración pública. Eh, Podemos mencionar que también no necesariamente tenga que el administrado no saber qué es lo que debería hacer con los cobros, ¿no? Si bien es cierto, los cobros no son directamente para su beneficio, sino para la sociedad, estos cobros tienen que de frente estar enfocados en las acciones más benéficas para la sociedad. En cuanto a la figura tipificada, es bastante, es bastante vista y reiterada en una parte subjetiva, ya que la parte objetiva podríamos más abundar en los temas procesales ya vistos. Pero una parte subjetiva como incidencia de la acción administradora, podemos decir de que también esta figura es reiterada, pero también es cuestionable al momento de que la figura, la figura penal trata de desmotivar a que realice estas acciones. Obviamente su fin es esta, pero ahora lo que tendríamos que hacer y enfocarnos un poco más es en poder incentivar a realizar buenas acciones a los administrados.
y a la vez a los administradores, como tal lo que especifica acá, pero sabiendo que no lo es en recompensarlos, sino limitarles a que realicen acciones que puedan perjudicar en cierta medida. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aldo Marín Puente. Soy estudiante de octavo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y hoy quería compartirles un poco de mis apreciaciones con respecto a un artículo que ha llamado mi atención del Código Penal. El artículo en cuestión es el artículo 244, que refiere a los delitos de concentración crediticia. Este no es el primero ni el único delito que condena a actitudes ilícitas en el terreno financiero, puesto que se enmarca en todo el desarrollo de una gran serie de artículos que inicia cuando el Código Penal empieza su título número 6, en el cual se contiene todo lo que respecta a la buena fe en los negocios y el sistema financiero en consecuencia. Una de las cosas que me llama la atención cuando pienso en este artículo es lo que muchas personas pueden pensar cuando se les menciona, que es una intromisión en negocios privados, de índole privada. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, naturalmente, visto desde un punto de vista muy general, esta ley penal condena una conducta en la cual una entidad financiera de naturaleza se entiende privada, hace un uso que la ley considera o califica como indebido de sus potestades financieras. Ahora, desde una consideración que tiene al mercado como una fuerza que debe ser libre por introspección, esto puede ser un contrasentido. Suena a que la ley se inmiscuye en un asunto privado. Yo, en el caso hipotético que fuese un accionista o el gerente o incluso el dueño de una entidad financiera, ¿por qué no podría dar préstamos a quien a mí me diese, vulgarmente hablando, la gana? Es una pregunta muy interesante y de cuya respuesta nace una de las principales, si no es que la principal, causa que da sentido a este artículo, que es de hecho lo que a mí más me causó interés, que más me causó la necesidad o el sentimiento de necesidad de dar una respuesta, que es cómo se puede justificar una medida así y una serie de medidas similares en el Código Penal. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta se encuentra respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el bien jurídico que este artículo, esta ley penal, trata de tutelar, trata de defender y trata de general proteger? Sabemos que toda ley penal, de hecho, tiene que tener una razón que la justifique, una vulneración a algo que el derecho, por un consenso general de las normas, ha determinado que es valioso en sí mismo, un bien jurídico, a tutelar, como diría la teoría especializada. Y en este caso la respuesta la encontramos en la Constitución, de hecho, en todo lo que corresponde al título económico de la Constitución, tan conocido y comentado estos días. Sabemos que la Constitución tiene una definición importante de mercado, en cuya realidad intrínseca se sostienen todas las demás leyes, y esta es la de la economía social de mercado, en la cual, si bien partimos de una economía que debe ser libre, en la que los actores privados tienen un rol protagónico y no el Estado como el único y el principal empresario, tenemos una limitación, que es que ésta encuentra su razón o su límite en el interés social de la mayoría, al menos según las leyes. Y en este sentido se justifica o se puede abogar por esto que, si partimos únicamente desde el punto de vista liberal del mercado, es una vulneración a la privacidad y a la libre empresa. Pero si partimos del punto de vista de la economía social, que es el que yo adelanto, comparto, es justificable evitar los abusos que desigualan la cancha, por ponerlo en términos coloquiales, en el sector financiero. Hay dos puntos más o dos considerandos que yo quisiera también comentar, porque los considero importantes, sobre todo aquel que quiere empezar a nutrirse y a empezar a aprender sobre todos estos delitos en el ámbito financiero. El primero es que, como dije ya previamente, no es el único de su especie, y ya hay varios que lo anteceden en el mismo Código Penal. Voy a citar únicamente al artículo 209, en el que se prohíbe, por ejemplo, que yo, debiéndole a alguien más, oculte los bienes que poseo para declararme una falsa bancarrota y así evitar hacer el pago que me corresponde. Esto, que es a principio privado, vulnera el derecho de cobro del acreedor y puede ser sancionado no solo en la vía civil, sino también en la vía penal, puesto que constituye, si la conducta se hace común, un atentado y una vulneración al sistema económico como tal, a la relación de privados vista como un marco general y una dinámica constante, y ya no solo a un interés privado, en este caso, de mi acreedor. Lo tercero y último que encuentro importante y necesario de comentar es que el límite
no es simplemente a la acción de prestar y a la acción de contratar, en este caso que es similar, sino es que es sinónimo de prestar dinero, sino que se señala que la conducta ilegal, y cito, es cuando el préstamo que se da está por encima de los límites operativos establecidos en la ley de la materia. Esto quiere decir que sí se puede accionar y contratar desde una empresa financiera con la gente que es parte del entorno inmediato. Lo que no se puede es pasarse de los límites operativos que regulan los préstamos en general para llegar a un beneficio que es en detrimento de los intereses de los demás miembros involucrados, siendo uno de estos, como ya hemos mencionado, la sociedad en general y la economía en su conjunto, lo que yo ya expliqué por qué considero importante de cuanto menos tener en cuenta a la hora de hacer un juicio general de la naturaleza de esta ley. Finalmente quisiera acotar como última consideración personal que todo esto que he mencionado previamente y los demás considerandos que pueden hacerse alrededor de esta ley justifica que dentro de la ley encontremos penas que a priori podrían parecernos demasiado excesivas, de hasta 10 o 13 años, cuando a consecuencia, siendo esta pena en específico, cuando a consecuencia de estos actos ilícitos se lleva a la liquidación de la empresa. Eso quiere decir que no es solo la sociedad y el sistema económico el que resulta perjudicado cuando estas cosas se dan en la realidad, sino que es también los actores directos de la entidad financiera, sus accionistas, sus clientes y demás. Es por esto que ante esta vulneración, que a todas luces, tras todo lo que hemos expuesto, es grave y es cosa seria, se justifica que sea un delito penal y que las penas, en consecuencia, también encuentren su razón de ser, en mi opinión, congruentes con la naturaleza del acto que es condenado. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de concentración crediticia. Eh, bueno, para definir, leemos lo que dice el código, artículo 244. El director, gerente, administrador, representante legal, miembro del consejo de administración, miembro del comité crediticio o funcionario de una institución bancaria, financiera u otro que opere con fondos públicos que directa o indirectamente a sabiendas apruebe créditos, descuentos u otros financiamientos por encima de los límites operativos establecidos en la ley de la materia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 10 años y con 365 a 730 días de multa. Bueno, para resumir, sucede pues no cuando los funcionarios de entidades bancarias exigen una retribución de quien solicita un crédito para poder ser entregado. La concentración crediticia se hace evidente cuando quien trabaja es una entidad financiera, favorece un crédito a alguien que no cumple con los requisitos para obtener este. Para hablar de descripción típica, el bien jurídico tutelado es el sistema crediticio, ¿no? Como se sabe, este bien jurídico es colectivo, ¿no? Esto quiere decir que la titularidad no recae en un solo sujeto de derecho en específico. Eh, bueno, hablando de sujeto activo, ese delito es un delito especial porque solo puede ser cometido por determinados funcionarios, ¿no? Eh, como se mencionó en la lectura del artículo. Eh, para hablar de sujeto pasivo, el sujeto pasivo viene a ser la sociedad, ¿no? Que involucra a todos los interesados en estas operaciones de crédito.